La mirada del viajero, episodio 1. Una conversación en clave de jazz. Como si estuviésemos, algo así como si estuviésemos hablando de la clásica o del jazz, ¿no? En la clásica todo tenía que estar medido, súper medido, y en el jazz habría un gran espacio para la improvisación. Así que, bueno, no sé qué te parece a ti. En el transcurso de nuestro tiempo, indudablemente conocemos a muchas personas. Con algunas nunca tendremos una relación ni remotamente cercana. Con otras quizás desarrollemos una comunicación de carácter más constante, pero no podríamos llamarlos amigos. Por último, solo con unas pocas se produce ese nexo escaso e invisible llamado amistad. Paco Ríos es uno de estos últimos. Excelente músico y fotógrafo, pero sobre todo persona de gran calidad humana, pronto se convirtió en mi amigo y mi mejor compañero de aventuras culturales. Su actitud vital, tan positiva e inspiradora, alimenta y resulta altamente contagiosa para aquellos que le rodeamos. Hoy he tenido la fortuna de poder conversar con él una vez más sobre música y sobre amistad. Paco, buenos días. Buenos días, Paco. Hay eco. Es de verdad un auténtico placer para mí poder encontrarme aquí contigo, tener esta conversación. Y bueno, siempre en una conversación hay que empezar por algún sitio y a mí no me gustaría dejar de decir que bueno, que tú eres el amigo responsable o la persona que ha grabado la sintonía de los programas, ¿no? La música principal que va a acompañar estos momentos de conversación, ¿no? Paco, pues se me ocurre, en la tónica que hemos dicho antes, ¿no? Improvisando, se me ocurre que me gustaría contar un poquito qué fue lo que me inspiró esa música. Pues justo te iba a preguntar por eso, porque el tema en cuestión se llama Siete Lunas, ¿no? Siete Lunas. Y bueno, Siete Lunas, ¿por qué? Se llama Siete Lunas porque, a ver, ¿cómo lo digo yo? Eso es una nana para mi hija Candela, cuando la escribí cuando ella era chiquitita. Entonces, cierto día entré en su dormitorio y yo creo que estaba profundamente dormida. Y entonces estuve simplemente, vamos a decir que impregnándome del ambiente que había en el cuarto, con esa placidez dormida. Y entonces me di cuenta que mi mujer le había puesto 7 lunas de plástico de diferentes colores en el cristal de la ventana. Y entonces ese ambiente, el que me inspiró a componer esa nana. Sí, porque para una persona que se dedica a menesteres creativos, o no, pero sobre todo para ellas, la inspiración no entiende de espacios ni de horarios, ¿verdad? No, exacto, puede venir en cualquier momento. Y hay que estar dispuesto a la caza, ¿no? Por supuesto. Porque es una actitud vital, creo yo. Efectivamente, la inspiración viene y se va y luego te puede en cierta manera fastidiar o darte pena que no recuerdas aquello que llegó, ¿no? Desde luego. La inspiración es una actitud vital no solamente hacia un hecho artístico porque tú te dediques a ello, como es tu caso, ¿no? Es una actitud vital hacia todo, ¿no? Sí, yo creo que sí. De hecho, tú ya me conoces, el tema de esa actitud no me es ajena prácticamente o sea, la fotografía, la música, la escritura. Tengo esa naturaleza de siempre, me recuerdo así, de siempre, Paco. Yo tengo la suerte de conocerte, pero quien nos escucha no nos conoce. ¿Tú nos puedes explicar brevemente quién es Paco Ríos? Pues Paco Ríos es una persona muy sensible. Yo creo que quizás sería el rasgo más definitorio, ¿no? de mi personalidad. Y entonces eso, como siempre se dice, tiene los dos planos. El plano de disfrutar muchísimo más de las cosas y también sufrirlas mucho más. Y yo soy así desde pequeño. Me he ido, vamos a decir, domando con el tiempo e intentando que los pendulazos no sean tan grandes como eran en mi infancia, en mi juventud, en mi adolescencia. Y vamos a decir que pienso que he llegado a un equilibrio sano, ¿no? Que me permito seguir con esa sensibilidad grande, pero dentro de un orden,
con reglas, con algunas reglas, ¿no? Y entonces, pues, casi he podido tener el disfrute de los dos mundos, el del más y el del menos, ¿no? Es decir, incluso buscarle un disfrute al menos también, ¿no? ¿Tú podrías decir en algún sentido que la sensibilidad es conciencia? Sí, yo pienso que sí. Aparte porque es que de lo que no se tiene conciencia yo creo que se esfuma. Es como humo. Si no tienes conciencia no es asible, no lo puedes, no se solidifica y no lo puedes asir, vamos a decir, ¿no? No lo puedes tener. Si se va. Bueno, Paco, tú eres una persona que has mimado muchísimo tu lado creativo. Además, me parece que lo has hecho de manera admirable, porque independientemente de la trascendencia luego que tenga lo que haces, tú siempre has tenido la íntima convicción de que aquello que haces más o menos es tuyo. Y por eso no has dejado de hacerlo y además tienes conciencia de tu catálogo. Que tu catálogo pues abarca obras escritas, grabadas, fotografías, escribes también. Centrándonos primero un poco en la música, ¿cómo descubriste la música? La música, pues está bien que me hagas esa pregunta. Bueno, antes, como sabíamos sabía que íbamos a hacer el programa de radio, he estado inevitablemente recordando cosas de mi infancia, ¿no? De cómo llegué yo a eso. Y es que la música se vivía muy intensamente en mi casa, tanto por mi padre como por mi madre. Mi padre era pianista, mi madre cantaba muy bien, francamente bien. Entonces, pues el hecho musical, vamos a decir que estaba en mi casa a tutiplén. Yo recuerdo cuando vivíamos en la pequeña casa de Cádiz, en la calle Perdida, que le digo yo, ¿no? Un barrio cercano a la catedral. Y en aquel pequeño piso la música estaba viviendo con nosotros siempre. Mi padre, había un piano vertical de la marca Chassens Frère, una marca francesa. Piano muy antiguo. Sí. Y yo recuerdo que algunas tardes, bueno, aparte de lo que mi padre, que se dedicaba a otros menesteres, no a la música, por desgracia, pero nunca abandonó la música, entonces él ensayaba con cierta frecuencia y aparte recuerdo que también solía acompañar a alguna cantante, alguna soprano, ensayaba en mi casa algunas tardes y esto, aparte que mi madre, como digo, también cantaba, ¿no? Y el run run de la música, el run run no sé si es lo más adecuado, porque digo run run porque siempre he vivido la música interiorizándola mucho, ¿no? Siempre me descubro haciendo cosas, pero siempre rumoreando, o sea, alguna melodía, alguna cosa, ¿no? Es como la banda sonora de mi vida, ¿no? La música. Y bueno, a todos niveles, si íbamos en el coche íbamos cantando, en la casa pues no sé, enseguida con esa afición musical, con esa motivación musical, en cuanto tuve cierta edad estuve con amigos tocando la guitarra, haciendo grupos musicales, en fin, siempre alrededor. Sí, de alguna manera para la persona que nos escucha puede ser un poco la misma historia de siempre, un poco anodino, ¿no? Una persona que es músico, pues porque como en su casa ya alguien había músico y estaba rodeado de música, pues entonces él es músico, ¿no? Pero nosotros que nos dedicamos a este mundo sabemos perfectamente que no tiene por qué ser así. Desde luego. Que hay muchos casos contrarios. Exactamente. Que muchas veces las cosas no salen como uno piensa. Desde luego. A mí una cosa que me llama mucho la atención, una pregunta que yo me he hecho muchas veces, como instrumentista también, es cómo acabaste tocando la guitarra. ¿Tú elegiste la guitarra o la guitarra te eligió a ti? Pues yo elegí la guitarra. Yo elegí la guitarra claramente porque en mi casa, ya te digo, mi padre era pianista, o sea que lo natural, lo lógico hubiera sido que yo hubiera seguido con el piano. Sin embargo, ¿por qué? Algunas veces me lo he cuestionado. ¿Por qué toco la guitarra? Pues toco la guitarra porque en aquella época la música aunque la música clásica me llamaba muchísimo la atención, tenía otros días, la valoraba mucho, pero es que, claro, el tirón que tenía, por ejemplo, la música de los Beatles, que me llegaba tan profundamente, pues eso me decantó hacia la guitarra, ¿no? Ese tipo de música era mucho más guitarrística que no pianística, ¿no? Por lo menos yo lo vi así. Aparte, se dio la circunstancia que tenía un amigo muy amigo,
del colegio que tocaba la guitarra. Entonces yo, cuando yo lo escuché a él tocar la guitarra, que lo que tocaba eran 3 acordes, la re mi, ¿no? Pues yo me enamoré de aquello, ¿no? Los acordes de la bamba. Totalmente. Y de Guantanamera. Qué bueno. Así aprendí yo también a tocar la guitarra con la bamba. Entonces, cuando me vi, pues ya estaba liado, ¿no? Estaba liado con la guitarra y aquello a mi padre, por cierto, yo creo que le tuvo que saber, lo tengo que leer a cuerno quemado, ¿no? Porque tener, ¿sabes? Un guitarrista en la casa donde todos los días suena el piano, pues tiene narices, ¿no? Pero es que fue así. ¿Tú recuerdas los días de tu infancia con la guitarra? ¿Qué ocurría? ¿Cuáles son las imágenes que te evoca un niño con una guitarra en casa haciendo magia? Lo que fuera música era magia. Era, pues, unido a esa sensibilidad que yo te digo, Paco, era, pues, darme cuenta de que yo estaba viviendo, tenía la fortuna de vivir eso desde muy pronto. Cosas que mucha otra gente no lo podía. Porque, vamos, tú también eres músico, tú sabes que la música se cuela directamente hacia lo más profundo que tenga en tu persona. Sí. Entonces... Sí. De hecho, es curioso que cuántas veces en la vida, cuánto tiempo invertimos en poner barreras hacia aquello que nos afecta, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Es imposible poner barrera a la música. La música te va a entrar, no hay manera de tapar el oído y además es un efecto que dependiendo de lo que escuches, cómo lo escuches y cuándo lo escuches, puede ser muy duradero, ¿no? Sí. Cierto. Te quería comentar respecto de eso, es que fíjate que en la época, es que me parece algo bastante fundamental, que en mi época, vamos a decir, en mi generación, el tema de las emociones en general no estaba muy bien visto. Es decir, que yo tengo, sin mencionar evidentemente quién, pero no hace falta, estoy rodeado de casos de compañeros y gentes conocidas en que la expresión de las emociones en su casa, en su seno familiar, no estaba bien visto. Era aquello de los hombres no lloran, esto, no te alteres, o sea, que parecía que el hecho de llorar o el hecho de conmoverte con la música era como una lacra. Era como una mácula que te salía, ¿no? Decir, mira, esta persona, ¿no?, que se conmueve por esto y... no sé. Y entonces, pues, lo hacía todavía más particular. No sé si me estoy explicando. Sí. En cierta manera siempre hay... No tiene por qué ser intencionado. De hecho, yo creo que no puede ser intencionado, ¿no? Siempre hay una negación de ciertas emociones en una etapa de la vida, ¿no? A veces se hace en busca de un equilibrio y a veces no. Y en cualquier caso, si algo te enseña la vida es que las emociones no se pueden negar, ¿no? Hay que dejarlas fluir, ¿no? Yo creo que es un gran error. Hay que escucharlas. Sí. Y bueno, y luego pensarla, ¿no? Porque... Que negarse a sentir es como ir contra la propia naturaleza, ¿no? Sí. Si tú sientes, que te lo vas a negar. Es decir, te vas a decir, no estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Es absurdo, ¿no? Pero es que se enseña eso, ¿eh? En muchos casos yo creo que desgraciadamente se enseña eso. Bueno, Paco, ¿y cómo entonces llega la fotografía a ti? Pues yo creo que simplemente es que eso, es una cosa muy simple, es por la sensibilidad. Yo creo que una persona que tiene sensibilidad para algo, también lo tiene para otra cosa. O sea, es decir, ¿por qué voy a tener sensibilidad por los oídos y no lo voy a tener por la vista? Sería absurdo tenerlo en un sentido y en otro no. Entonces, pues de la misma forma que los sonidos tienen un especial significado para cada persona, yo creo que la mirada también. Y es la forma de plasmar otra faceta de la sensibilidad, de esos sentidos que tenemos, ¿no? Realmente no es ni más ni menos que eso, ¿no? Es intentar... Yo francamente, cuando me pregunto el por qué hago lo que hago, ahora miro para atrás, que ya tengo la edad que tengo, ¿no? Y me doy cuenta que toda mi vida he estado intentando expresar lo que siento, de una manera u otra. Entonces, yo creo eso que contesta a tu pregunta, ¿no? De una manera u otra, pues con la música, con la mirada, con la escritura, siempre intentando expresar. Es como una necesidad, ¿no? Sí. No es un tópico, ¿eh? De verdad que no. Sí, yo te entiendo bastante bien. Y yo que tengo una visión un poco análoga de lo que pasa,
Yo no sé qué te parece a ti, ¿no? Pero mi camino con el instrumento, que fue diferente al tuyo, creo yo, el mío más académico, yo creo que tú llegaste al academicismo en la guitarra por una vía más de, bueno, voy a un poco a ordenar qué pasa conmigo y con el instrumento, ¿no? Es decir, tú fuiste ante músico por vocación que por papelito. Sí, Vamos, ciertamente. ¿no? Entonces, en mi caso, que fue un poco diferente. Nos enseñan a ser músicos, vamos a dejarlo ahí, pero salirse de esa etiqueta es difícil. A mí, por ejemplo, yo reconozco que me ha costado, porque si uno siempre se define en parte por lo que hace. Tú eres músico, tú escribes, tú haces fotografía. Al final, admitir o sentir de alguna manera que tú eres todas esas cosas, ¿eso es fácil en tu caso o ha sido difícil? Difícil. Mi relación con la música ha sido por etapas de amor-odio, porque, no sé, yo cometí un pecado, vamos, yo creo que estos programas igual no van a tener sentido si no eres totalmente sincero, ¿no? Entonces cometí un pecado humano bastante comprensible, ¿no? Y es que yo me vi completamente como el número uno de la música, un número uno de la guitarra, no sé cuánto. No supe distinguir, en una etapa de mi vida, no supe distinguir entre lo que era mi fantasía, mi ilusión y lo que era real. Entonces, el hecho de que yo tengo el concepto de que soy un buen músico, aparte, es una tontería que me lo niegue, ¿no? Y aparte, no pasa nada por decirlo, yo me considero un buen músico. Pero de ahí a ser una superestrella o una persona superdotada, etcétera, va un mundo. Y entonces hubo una época en que yo lo pasé muy mal cuando me descalabré, porque yo aposté muy fuerte y me topé contra la realidad. Me topé con el tema de que estaba esperando unos resultados que no podían llegar porque yo no tenía la naturaleza apropiada para que todas esas cosas que me estaba imaginando sucedieran. Entonces, desde ese punto de vista ha sido una relación de amor-odio, un amor inmenso por la música, pero también un descalabro en algún momento de mi vida porque las cosas, por toparme con la realidad. Es curioso que esto es algo que se repite con tantos instrumentistas con los que tienes oportunidad de hablar, ¿no? Esa relación de amor-odio con el instrumento, porque evidentemente la música te lleva a lo más alto. Cuando vuelas sobre el instrumento, vuelas sobre el mundo, pero el artista sufre, ¿no? Sí, sí. El artista sufre. Y aparte, ese me parece que es otro tópico que no es un tópico. El hecho de decir no hay arte sin sufrimiento en alguna de sus manifestaciones, se mire como se mire, yo creo que es verdad. Yo creo que no hay expresión. El sufrimiento hondura. Igual se puede hacer como sinónimo sufrimiento a hondura, pero es que cuando uno se imagina tocándose a uno mismo por dentro, llegando a lo más profundo, eso es algo bastante fuerte, como se dice ahora, o descarnado. Ahí no hay anestesia de ningún tipo, sino si realmente te vas a poner delante del espejo a mirarte y a decirte quién soy yo, cuál es mi naturaleza, y eso tiene un coste. Y si no pasas por si no pagas ese tributo, no se llega a hacer nada que merezca la pena en esta vida, en cualquier faceta, creo yo. Pues yo estoy de acuerdo. No es tampoco en vano cuántas veces hemos escuchado a artistas de todo campo comparar la creación artística con un parto. Sí, cierto. No es análogo, ¿no? Porque desde luego es un dolor, como tú dices, que va por dentro, ¿no? El otro es un dolor físico, sí, de una naturaleza que no imaginamos, desde luego tú y yo no, pero... Sí. Pero yo creo que está bien traído eso, Paco, lo del parto, porque realmente tú estás deseando vehementemente ese ser, ¿no?, que va a nacer de ti. Lo estás deseando muchísimo, pero eso te produce un dolor, ¿no? Hasta que lo traes al mundo te produce un dolor. Y Paco, a mí una cosa que me ha llamado mucho siempre la atención, cuando he tenido conciencia y medios para poder hacer algo que, bueno, podía ser llamado al menos decente, ¿qué opinas de la perfección que
que conlleva el hecho artístico. Porque claro, cuando tú haces algo, tú quieres hacerlo lo mejor posible. Y en parte tienes responsabilidad por ti y después también por el que lo va a observar, que es algo que siempre hay que quitarse de lo alto, pero que siempre está ahí también, ¿no? Que va de la mano, ¿no? ¿Qué opinas de la perfección que conlleva el hecho artístico? Hubo una época en mi vida en que hice psicoterapia por diferentes motivos que no voy a relatar aquí ahora. Y entonces yo casi podría escribir una enciclopedia de frases que me dijo aquel hombre, un sabio con el que estuve en Sevilla durante muchos años. Y entonces me dijo una frase que me parece que es clave, que dice: exigente con lo por venir e indulgente con lo hecho. Es decir, uno tiene que ser perseverante, debe buscar la perfección en la medida que se pueda, pero después tiene que ser tolerante con la realidad, con lo que consigue. El hecho de pensar en que tienes una idea y tienes que realizarla lo mejor posible, en realidad te produce algún tipo de miedo, ¿no? Claro, el miedo al fracaso. El miedo al fracaso. Eso lo tenemos todos. Yo pienso que sí. El miedo al fracaso. Eso es lo que se dice también, no sé, quizás es cuando se habla de escritor, eso de la página en blanco, ¿no? Ese pánico que le da la página en blanco porque no sabe, yo creo que simplemente es porque no tiene conciencia, vamos a ver, tiene miedo de no saber expresar lo que siente o de no poder realizar el sueño que tiene, eso que le gustaría escribir y a lo mejor no puede, ¿no? El miedo ese. Sí, la expectativa, digamos, hay que saber controlarla, ¿no? Porque incluso, aunque tú seas capaz de llevarlo a cabo, después muchas veces, eso nos ha pasado a todos los que hacemos cosas. Muchas veces tú haces cosas con una gran expectativa y cuando eres capaz de mirar un poco atrás, con perspectiva y tal, lo dices tú, pues tampoco era tanto como yo pensaba, ¿no? Hay que estar preparado para eso, ¿no? Sí. Y sin embargo, después hay veces que a lo mejor, bueno, pues por lo que sea, pues sale una buena idea que fluye, que ha llegado y que al tiempo dices tú, ostras, pues es que esto era incluso mejor de lo que yo pensaba, ¿no? Sí, hay que normalizar este hecho artístico, ¿no? Pues claro, una trayectoria brillante teniendo en cuenta una media ponderada, ¿no? Siempre hay cosas que son más brillantes que otras. Indudablemente. El tiempo, o no son brillantes. El tiempo pone las cosas en su sitio, Paco. La perspectiva del tiempo yo creo que pone las cosas en su sitio. Te hace ver claramente qué merece la pena y qué no. Tengo la sensación de que un poco la educación que recibimos a este respecto es un poco equivocada, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tú eres capaz de llevar algo a cabo y lo haces bien y ya lo tienes, hablamos, por ejemplo, imagínate una toma de una grabación. Has compuesto algo, lo vas a grabar y en mi caso yo cuando lo tengo me siento muy feliz, pero luego pienso, ostras, es que para sacar esta toma bien he tenido que desechar 8, 9 o 10 que no me parecieron bien. Entonces se puede decir en cierta manera que he fracasado en 10 ocasiones, ¿no? Pero eso, Paco, perdóname, es que eso me trae a la cabeza otra cosa que realmente me pareció reveladora, ¿no? Yo sufrí mucho con aquel descalabro del que te estoy hablando, ¿no? Porque me consideré un fracasado. Pues yo aposté muchísimo por mi música, por mi historia, tal y cual. Y independientemente de que he compuesto sobre todo muchos temas, ¿no? Que me parecen, que vistos ahora con la perspectiva del tiempo, me parecen muy hermosos y me parece que tienen un valor, indudablemente. Fueron una serie de circunstancias, ¿no? Pero eso me ha marcado. El fracaso aquel me marcó mucho. Sin embargo, fíjate que en Estados Unidos, por lo que tengo entendido, es totalmente al contrario. Cuando, por lo visto, y si no me han mentido, porque lo he leído en varios sitios, si no es una trola, una cosa, cuando te van a contratar en un sitio, te preguntan ¿cuántas veces has fracasado? Porque eso lo que significa es que tú tienes realmente interés y ahínco, tienes voluntad por conseguir eso que quieres. Es decir, si tú en un sitio, en Estados Unidos, te estás buscando un trabajo y te preguntan ¿cuántas veces has fracasado? Y dices, una, lo tienes crudo. Sin embargo, si dice 8, 9, pues es mucho más valorable, porque el fracaso es simplemente el camino. Que hay veces que se consiguen las cosas y otras veces no, y no pasa nada, hay que seguir. Claramente, porque quizás se nos debería educar más normalmente, más naturalmente en el error, ¿no? Totalmente.
El error forma parte natural, consustancial de las personas y es el crecimiento. Nadie aprende sin equivocarse. Totalmente. El procedimiento de prueba y error es fundamental. Bueno, Paco, tengo que decirte que yo me siento muy afortunado de que podamos estar haciendo hoy aquí esto, porque independientemente de cómo nos escuchemos luego, de las pegas que nos pondremos seguramente cuando veamos cómo nos hemos expresado, nuestras dudas y las veces que hemos trastabillado, yo estoy muy contento porque el hecho de que tú y yo hoy estemos aquí no es casualidad. El otro día, viendo nuestro hilo de WhatsApp, el cual alimentamos todos los días, a veces varias veces, me di cuenta, y no es ninguna tontería lo que voy a decir, que la palabra que más se repite es la palabra amistad. Tú y yo, sobre todo, somos amigos. Sí. Paco, en una sociedad como esta, en la que la red social te dice que tú tienes 1549 amigos, quizás no hemos devaluado qué humorada, tío. No hemos devaluado ya demasiado el concepto. El concepto de amistad ya yo creo que lleva de por sí un tanto de devaluación, pero no la hemos devaluado tanto ya que parece un carnaval. Como te decía antes, que el tiempo pone las cosas en su sitio. Yo creo que cuando pase tiempo y se vean bueno, no sé cómo calificarlo, la forma de pensar y de actuar con esto de las redes sociales, pues nos reiremos ampliamente, se reirán ampliamente. En cualquier caso, la amistad es lo que es, independientemente de lo que digan las redes sociales y de lo que diga el señor de Facebook, que es la amistad. Pero, ¿se le exige demasiado la amistad? Pues yo creo que la exigencia es lo contrario de la amistad, porque la amistad es algo que es incondicional. Si tú exiges, entonces no eres amigo. La amistad es incondicional. Tú quieres a una persona y aquello de, mira, aquí yo hoy no puedo, mañana. O mira, esto vamos a tener que dejarlo, no pasa nada. Si puedes, puedes. Si no puedes, no puedes. Cuando la amistad es ese pozo profundo en el cual donde la exigencia no llega, creo yo. Es que la exigencia es consustancialmente contraria a la amistad. Claro, es que en cierta manera exigimos que nuestro amigo siempre esté ahí, pero a veces no podrá, ¿sabes? Que siempre te diga que sí o que siempre te apoye en las cosas que te pasan en la vida, aunque a lo mejor su opinión sea contraria, o que te dedique un tiempo el cual a lo mejor no tiene, ¿no? Es decir, que una persona puede ser amigo dándose a la amistad cuando puede, como puede y siempre, desde luego, con honestidad, ¿no? Exactamente. Yo creo que sí. Yo creo que la exigencia es un error. Pero en cualquier caso, la actitud hacia la amistad siempre debe ser generosa, ¿no? Siempre, Paco. Siempre. Y desde luego no existe la amistad perfecta, ¿no? Hombre, la perfección no existe en este mundo. Porque en realidad la amistad no es más que comunicación, comprensión y un poco de generosidad, ¿no? Y emoción, Paco. Y emoción. Desde luego. Y emoción. Y la amistad es amor. Lo que pasa es que lo que te decía antes, si tú decías eso en mi época, la amistad, yo quiero mucho a mi amigo, entonces ya vea, tiene unas connotaciones, eso no. Yo creo que la amistad es, no sé si decir lo más grande que hay en este mundo, porque es una manifestación de amor desinteresada absolutamente. No se podría comparar, por ejemplo, al amor que sienten los padres por sus hijos, los padres y las madres por sus hijas, ¿no? Porque es un amor totalmente incondicional, desinteresado. Y yo creo que la amistad en ese sentido es paralelo. Eso no quiere decir que no haya que mimarla, cuidarla, como la plantita aquella
en realidad nunca puede faltar la voluntad de entenderse. Es decir, momentos en los cuales no vas a estar de acuerdo con tu amigo siempre va a haber. Ahora, cuando una persona, cuando te estás retratando, por decirlo de alguna manera, Sí. es cuando dices, bueno, somos amigos, pero yo aquí no puedo acompañarte, a mí me pasa esto, vamos a poner los argumentos sobre la mesa y vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Y eso yo veo que ya es muy escaso. Yo percibo que muchas personas están a tu alrededor cuando existe el acuerdo. Cuando estás en desacuerdo, entonces eso es un mal síntoma. Cuando llegan los malos momentos y cuando hay que atarse los machos y hay que un poco cerrar el entrecejo y decir, mira, aquí me he encontrado contigo, pero no para tomar una cerveza, ¿no? Ahí es cuando ves a los amigos. Sí, sí. Ahí es cuando tú ves, bueno, esa capacidad, esa voluntad de entenderse, Sí. ese llegar otra vez a las aguas mansas estando de acuerdo de la Y mano. en los malos momentos es cuando yo creo, mi experiencia es cuando se ven los amigos de verdad. Eso, la vida es así. Por eso no se puede tener muchos amigos, ¿no? Uf. Bueno, como se dice, ¿no? Con los dedos de una mano y sobran, creo yo. Pues Paco, yo te tengo que decir que una cosa que yo siempre he sentido es que una persona que es amigo espera lo mejor de los demás. Y una cosa que yo siempre he admirado de ti es que tú eres una persona que espera siempre lo mejor de los demás, que espera recibir lo verdadero. Y eso es una cosa que admiro, que valoro y por eso aprendo cada día de ti. Muchísimas gracias, Paco. Se me viene a la cabeza, no puedo remediar, las bienaventuranzas de Santo Tomás Moro, que tiene una que es maravillosa, que no recuerdo exactamente cómo es, pero habla de eso mismo que tú estás diciendo, ¿no? Lo natural, por desgracia, es que la vida te vaya picardeando y al final no confíes y estés siempre en guardia, etcétera, etcétera, y termines por no esperar lo bueno o lo mejor de los demás. Pero ese es un grandísimo error, porque es que te hace infeliz. Si yo estoy esperando cosas malas de otra persona y estoy desconfiando sistemáticamente de otra persona, ¿qué felicidad tengo? Bueno, entonces tienes que estar preparado que la primera te la vas a llevar tú. En cierta manera, ¿no? Vale, pero también hay que distinguir lo que son tus problemas y lo que son los problemas de los demás. Porque yo tenía para mí durante mucho tiempo que cuando los demás tenían un problema, eran míos también. O sea, yo me consideraba como que era una especie de fracaso de las relaciones. Pero no, hay que tener muy claro lo que son las cosas que pasan porque los demás tienen problemas y lo que son tus problemas. Entonces, contemplado de esa perspectiva, la cosa cambia bastante. Paco, yo no tengo más que agradecerte que estés aquí, que, bueno, una vez más, pues me acompañes en esta aventura, que por encima de todo va a ser un momento más, uno de tantos, entre tú y yo. Muchísimas gracias. Maravillosas palabras y muy agradecido por contar conmigo, Paco. La casa. Desde este lugar, en el que mi soledad me acuna y me acompaña, contemplo al sol navegando sin cesar sobre mi cabeza y a los recuerdos colándose de extraperlo en mi presente. En este lugar, con religioso sigilo, recibo visitas de las personas que tanto he amado. Divagan por mi pensamiento, me acompañan en mis quehaceres cotidianos, susurrándome ternuras al oído y haciéndome sentir niño. En esta casa me siento libre, iluminado por la luz que ciega la ventana o refrescado por el retazo de aire que viaja perdido por la estancia. En la casa padezco y amo, me alimento y reposo, sueño y lloro. Y, como reza la canción, doy gracias a la vida por cada día, por cada latido y por cada suspiro. ¿Quieres contactarnos para contarnos qué te ha parecido el podcast o hacernos alguna sugerencia? Puedes escribirnos al email lamiradadelviajero1980@gmail.com.
Muchas gracias por escuchar.